Elecciones de medio término este 2022, quedarían 2 años para formar un nuevo futuro en Estados Unidos, donde estará compartido, por supuesto, el poder entre el Congreso y el presidente estadounidense Joe Biden. Recibimos a nuestro invitado especialista en la mañana de hoy. Se trata de Robert Valencia, analista internacional y periodista. Está con nosotros desde la ciudad de Nueva York y con él queremos ampliar todo el contexto que se da en medio de estos comicios de medio término. Buenos días, Robert. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias por tu tiempo, Robert. Lo que está en juego en estas elecciones de medio término, ¿qué es lo primordial y lo que se elige hoy en Estados Unidos? Pues yo tengo que decir que lo que se elige en estos momentos es el futuro de la democracia. Yo creo que cuando tú tienes cerca de 300 candidatos, todos republicanos, en distintos cargos legislativos, locales, también judiciales, en los cuales siguen impulsando la idea de que hay un fraude y de que lo que ocurrió el 2020 fue un fraude, pues obviamente pone en juego lo que nosotros conocemos como democracia. Yo creo que lo ocurrido el 6 de enero todavía se mantiene fresco en la actualidad. Yo creo que lo que ocurrió ese día sigue haciendo mella en la democracia y ahora vemos, por ejemplo, Donald Trump tratando nuevamente de lanzarse a la presidencia, nuevamente lanzando ataques y poniéndole apodos a sus contrincantes. Así que estamos viendo una regresión de lo que fue hace 2 años y es un fiel reflejo de lo que estamos viendo. Sí, podemos hablar de la economía, podemos hablar de la inflación y estos temas son muy importantes, pero me parece que es importante contextualizar esos temas dentro de un marco democrático el cual se está viendo erosionado día tras día. Y uno de los temas bastante que se ha vivido durante estas campañas previas a los comicios ha sido el tema migratorio, un tema tan polarizante y además cuando el gobernador de Florida o incluso también el de Texas, que se están buscando una reelección en estas gobernaciones, han tomado estas medidas consideradas como escandalosas en movilizar migrantes con el argumento de nacionalizar esta crisis migratoria en el país. Esto, el tema migratorio, vemos cómo ha formado parte, ¿no?, en estos comicios. Sí, es algo que a mí me sorprende. Yo, sinceramente, ustedes que son un medio venezolano han visto, lamentablemente, cómo los venezolanos han sido tratados como si fuesen, no sé qué objetos realmente. No sé qué otra definición darle. Claramente lo han utilizado como una jugada política tanto el gobernador de Texas, George Abbott, y Ron DeSantis, que me sorprende realmente la jugada que ha hecho, entendiendo que en el sur de la Florida hay una creciente comunidad venezolana que ve cómo su gobernador ha cometido este abuso humanitario contra los migrantes venezolanos, que no solamente tienen que pasar por una situación bastante difícil, como todos lo sabemos, de cruzar medio continente por carreteras sinuosas, por selvas, y que sigan siendo tratados de una manera inhumana, llevados a lugares donde ellos completamente desconocen. Y aún así, vemos que tanto George Abbott como Ron DeSantis son prácticamente las personas indicadas o no indicadas, sino que, pues, como lo señalan las encuestas, pues los probables ganadores en sus respectivos estados. Y aún así, pues yo creo que estas prácticas las siguen y la gente parece no importarle. A mí, si nos enfocamos en el tema migratorio, me parece que lo que han hecho es una situación paupérrima, creando una situación aún más difícil para otras ciudades como Nueva York y como Washington, D.C., que obviamente es un tema que se tiene que tratar a nivel nacional, pero me parece que la práctica lo que se ha hecho es una infamia y aún así estas personas pues siguen con el liderazgo para poder hacerse a la gobernación, lo cual habla mucho del estado de la política de nuestro país y donde lamentablemente la vida de los inmigrantes pareciera no importar. Robert, entonces, ¿a qué responde este ascenso de los republicanos? ¿Qué está mal en este momento en el gobierno de Biden en cuanto a los desafíos que tiene? ¿Y por qué todavía no ha terminado de convencer quizás a ese electorado a votarlo y apoyarle en estas elecciones que se plantea que los republicanos pues, puedan vencer en la Cámara de Representantes y todavía está por verse lo que pueda suceder en el Senado, que también sería una elección muy reñida? Es decir, ¿cómo ha respondido Biden ante estos desafíos y cuáles son los escenarios entonces que tenemos para estos próximos 2 años? A mí me parece que los demócratas no han sabido realmente capitalizar un mensaje que indique, por lo menos, los avances que se han hecho hasta el momento. Yo creo que los republicanos, obviamente,
de alguna manera, y no voy a decir de una manera cómplice, pero yo creo que los medios de comunicación realmente en Estados Unidos tienen una enorme responsabilidad con lo que estamos viendo, porque seguimos tratando las elecciones, tanto presidenciales como las de medio término, como si esto se tratara de una carrera de caballos, de quién es el que va a ganar, de que esto es una contienda del ganar, ganar, ganar. Y sí, por supuesto, es una contienda y tiene que surgir un ganador, pero ¿a costa de qué? Como diría un dirigente colombiano en los años 40, ¿el poder para qué? Simplemente para acumular poder a costa de la democracia, de seguir empujando teorías de conspiración que venimos viendo desde el 2020, decir que la inflación toda la culpa la tiene Biden, que yo creo que es una apreciación injusta, porque obviamente, como tú lo acabas de señalar en tu informe, también hay una guerra en Ucrania y en Rusia que también ha exacerbado los precios de los alimentos alrededor del mundo, no solamente en Estados Unidos, sino que todos los países están viendo los efectos de la inflación, donde vemos que los precios de la gasolina siguen aumentando a costa de las utilidades de las grandes compañías petroleras y nadie dice nada. Si no contextualizamos estos temas realmente para explicarle al ciudadano común todo lo que está en juego, pues yo creo que no estamos haciendo una labor juiciosa de lo que es la democracia. Y yo creo que nosotros aquí en Estados Unidos damos por sentado lo que es una democracia. Creer, y vuelvo e insisto, creer que lo que está sucediendo con estas teorías de conspiración, en donde no es fortuito que Elon Musk en Twitter le pida a la gente que salga a votar republicana, donde Donald Trump está por hacer su anuncio de lanzarse a la presidencia y donde los republicanos simplemente quieren hacer caso omiso a lo que sucedió hace 2 años. Si no contextualizamos eso dentro de la realidad estadounidense, pues obviamente que la gente se va a preocupar por lo de siempre, por la economía, por la inflación. Y sí, es importante, pero no podemos hablar de todos estos temas, de los del derecho al voto, de tener la libertad de poder hablar con ustedes, si cada vez Estados Unidos está siendo empujado a un autoritarismo que realmente nos sorprende. Así que los medios de comunicación también tienen que hacer un esfuerzo para leer las realidades del país, no solamente viendo como si esto fuera un barómetro y viendo quién sube, quién baja, quién sube, quién baja, si no hay una contextualización de los temas. Y yo creo que ahí los medios de comunicación lamentablemente han fallado y fallado con creces. Y es por eso que entra en juego lo que ya usted mencionaba, entra en juego la democracia en Estados Unidos, vemos lo polarizado que está el país y a esto se suma toda la desconfianza que se tiene ahora desde lo que sucedió en 2020 con la desconfianza que hay en el sistema electoral, pues AP tiene una encuesta que dice que un 45% de los republicanos tiene una desconfianza a estas elecciones de medio término y por otro lado un 58% de esos republicanos no confía en que Joe Biden haya ganado estas elecciones. Y ya para cerrar, me gustaría preguntarle además si podríamos ver en 2004 nuevamente la presidencia de Barack Obama y también la de Donald Trump para estas presidenciales. No, bueno, Barack Obama ya no se puede lanzar a la presidencia porque según la Constitución el presidente solamente tiene derecho a 2 términos. Donald Trump tiene la posibilidad de lanzarse porque fue un presidente de un solo término. Barack Pero ha Obama tenido una sigue importante siendo una presencia en figura estas campañas. ¿Podría impulsar a una figura? Bueno, eso es otra cosa. De él, claro, por supuesto. Yo creo que Barack Obama sigue siendo una figura importante dentro de los demócratas. No en vano ha hecho campañas en estados pendulares, lo que se conoce como estados pendulares como Wisconsin, en donde está tratando de, por lo menos, desmadejar un poco la situación que se encuentra allí, porque hay un empate técnico entre ambos candidatos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre el 2024. Estas elecciones, siempre se han dicho que todas las elecciones, desde que yo tengo memoria, son importantes, pero en esta lo es más, porque no estamos hablando de que son elecciones en donde 2 partidos regentes en Estados Unidos juegan en igualdad de condiciones. Lamentablemente, yo tengo que decirlo, hay un partido político que simplemente está enfocado en ganar y en acumular poder hasta que se rompa el saco, porque no solamente estamos hablando de la legislativa, sino que también quieren poner jueces en distintas ramas, en distintos circuitos, para seguir impulsando sus políticas. Y ya hemos visto, por ejemplo, la decisión de Roe v. Wade con el tema del aborto, también la acción afirmativa que le permite a estudiantes de color o minorías tener igualdad de condiciones cuando acceden a la universidad, etcétera, etcétera. Yo me podría extender muchísimo, pero yo creo que ahí es donde decimos, ¿el poder para qué? Simplemente para acumularlo y que sea una minoría y que se convierta en una tiranía cuando claramente los estadounidenses, una gran mayoría, tienen posturas progresistas versus
la guerra cultural que quieren establecer los republicanos en Estados Unidos, pues yo creo que ahí, en esas elecciones, las de hoy, pues indudablemente a comparación de las anteriores, es muy, pero muy importante. Y con esa idea nos quedamos, Robert. Te agradecemos muchísimo por atendernos en esta oportunidad acá en Noticias Globovisión Internacionales para aclarar mucho del contexto que está alrededor de estos comicios de medio término. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer.